bendición poder seguir adorando a nuestro Dios, exaltar su nombre. Como venimos viendo, Dios es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y nos permite a través de su redención ser verdaderos adoradores. Y quiero que abran sus Biblias. Filipenses 3, principalmente el versículo 3. Filipenses 3, versículo 3. Y lo leemos así. Porque nosotros somos la incircuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, hermanos, debemos de entender ese principio. ¿Qué somos nosotros cuando nos convertimos al Evangelio? Somos partes de la circuncisión espiritual, en el cual somos capacitados ¿para qué? Para servir. En ese principio, cuando Dios nos capacita, nos transforma, nos quita todo ese pecado, nos vuelve, como dice Apocalipsis, capítulo número 1, versículo 5, como lo hemos cantado, la parte B, hacia el 6, dice, al que nos amó y nos lavó de que de nuestros pecados nos hizo reyes, sacerdotes, para Dios y su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, estamos entendiendo. Cuando entramos a la incircuncisión espiritual, servimos a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? En el capítulo 1 del versículo 6 lo vemos. Lo servimos como sacerdotes, le servimos como reyes para un objetivo, para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? La adoración aceptable demanda ¿qué cosa, hermanos? Que conozcamos a Dios. Ese es el principio. Entonces, ¿cuál es el principio de la adoración verdadera? Entender primero que Dios existe y quién es Él. Si yo no entiendo realmente quién es Dios, por qué me salvó y si Él existe, no vamos a entender qué es la adoración. Y a nosotros nos capacita, a aquellos que han sido redimidos, transformados, nos capacita en ser reyes y sacerdotes simplemente para un objetivo, para el servicio de su gloria, para el servicio de poder adorarle y ser testigos ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Debemos de entender que cuando nosotros hablamos de ser testigos, estamos hablando de algo legal, por lo cual nosotros damos evidencias legalmente de quién es Dios. Entonces, esa es la demanda y la forma en que Dios nos convierte y nos transforma a ser adoradores aceptables. Y esa es la demanda ¿de quién? De Dios. Entonces debemos de entender que este es el principio. La adoración no puede surgir entonces ¿de qué? De un corazón que no cree, que no honra ni obedece a Dios verdadero. Esa es una adoración falsa. Y como lo estamos viendo en nuestro estudio de adoración, estamos entendiendo algo. Dios hizo la fórmula. Desde un principio vemos la fórmula. Vemos realmente cómo Dios demandó a que nosotros le adoremos. Y hacia el nuevo pacto, al pacto de gracia, nosotros estamos viendo entonces que la esencia de la oración tiene que iniciar en la incircuncisión de nuestros espíritus, la incircuncisión de nuestros corazones. Entonces, no es decir que yo adoro a Dios, es estar en esencia que adoramos a Dios. Y eso es lo que Dios demanda. Y la esencia de los corazones que son incircuncidados en espíritu y sirven a Dios tiene esta demanda, por la cual esa demanda la pone Dios para que sea aceptable esa adoración. Por lo consecuente, las demás adoraciones son falsas, no son conforme a la demanda que Dios hizo. Entonces el objetivo de nuestra adoración debe ser recto. Si nuestra adoración ha de ser inaceptable, debemos de entender algo, que vamos a entregar cuentas delante de Dios. Y la clase que Dios busca de los adoradores verdaderos tienen que estar en la incircuncisión, tienen que entender eso. Y cuando nosotros vemos a Pablo, quiero que ustedes vayan a Pablo,
y principalmente van al capítulo 17 de Hechos, allí empieza Pablo a argumentar y empieza a adorar. Y los lleva a una confrontación clásica, como lo hacía Pablo, a la adoración inaceptable que estaban teniendo ahí en Hechos. E incluso eran los de Areópago. Vemos nosotros que ellos tenían un Dios y un altar que decía en el versículo 23 de Hechos, capítulo 17, dice así: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba en esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Entonces, ¿qué vemos? Él los confronta en una adoración inaceptable. Pablo empieza ahí su argumento y empieza a señalar los ídolos, el punto de partida para predicar acerca de los verdaderos adoradores. Entonces, ¿dónde inician los verdaderos adoradores? Conociendo a Dios. No puedo adorar a Dios sin conocerlo. No puedo decir que yo soy un verdadero adorador si no entiendo quién es Dios, que Él existe y no solo que exista, sino también por qué fuimos hechos y para qué hemos sido hechos. Entonces, hermanos, debemos de entender el principio de la adoración verdadera. Y Pablo básicamente está llamando aquí a los adoradores que tienen ignorancia de Cristo. Y permítame, hermanos, en esta tarde dar ese punto nada más, en que nos explica acerca de los adoradores que desconocen a Dios. Ellos no pueden adorar a Dios si no entienden quién es Dios. Ellos están mal y deben de entender quién es Dios verdadero. Dios se ha revelado entonces claramente en nosotros en su plan de redención. ¿Mediante quién, hermanos? Mediante nuestro Señor Jesucristo. El hombre prácticamente no tiene excusas de no saber adorar a Dios. Su incredulidad no tiene excusas porque Dios se ha manifestado. Y quiero que tú vayas a Hebreos y veas qué dice Hebreos 11, versículo 6. Porque de aquí parte algo muy importante. Y debemos de entender qué dice Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, hermanos. Aquí vemos un principio. Primero, ¿qué estamos viendo? Hay una forma declarada por la cual Dios se ha manifestado para que la gente que conozca su naturaleza. Por eso dice ahí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, esa es la palabra clave, que el que se acerque a Dios, que debe de tener, primer principio, creer que le hay. Ese es el primer principio para poder adorar a Dios. Entender que existe un Dios, entender su naturaleza, entender la verdadera naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Adorar, debemos de entender y tener estos dos verdades presentes en nuestras mentes para poder adorar a Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo, hermanos? Dios ha revelado su forma para que nosotros le adoremos. ¿Por qué? Porque aquí dice, es necesario que el que se acerque, que crea que le hay. Entonces, Dios se ha manifestado, Dios se ha revelado para que haya esa función. ¿Acerca de qué? ¿O en medio de qué? ¿O en función de qué? De la fe. Sin esa fe es imposible entender que existe ese Dios. Entender que hay un Dios por el cual Él diseñó toda su revelación con un objetivo, para que le adoren. Entonces, debemos de hacernos esa gran pregunta. Primero, el hombre tiene que vivir y entender que existe un Dios. La cuestión clave para todo el mundo es entender realmente la necesidad que hay un Dios. Esa es la clave. Entender cuál es la necesidad y que hay necesidad de conocer a un Dios. Entonces, ¿el hombre creó a Dios? Esa sería la pregunta.
Los escépticos dicen simplemente que los cristianos inventamos a un Dios. La religión dice que ellos han inventado y han explicado por qué, por cosas sobrenaturales. Entonces el hombre ha inventado un Dios para calmar sus conciencias, para calmar sus ansiedades, para calmar sus temores. Entonces han creado un Dios. Primero, si fuese así, no sería el Dios como el de las Escrituras. Y como nos enseña Dios en las Escrituras, es totalmente opuesto a lo que dice la palabra de Dios. Dice que Dios creó al hombre. Y el hombre dice que el hombre crea a Dios. Entonces, hermanos, esto es una ilusión. Debido a la urgencia y la necesidad de poder tener seguridad, dice Freud, en los medios, de entender y minimizar sus temores, sus amenazas, ha creado un Dios que puede controlar las circunstancias para llenar sus necesidades psicológicas. El hombre tiene la capacidad de tener un medio de apoyo invisible y sin embargo para ellos Dios solo existe en la imagen del hombre. Muy bien, si esta fuera la idea, según Hebreos, entonces el primer principio, estamos entendiendo que en una mente corrupta, una mente que no tiene una claridad sostenible de un Dios como tal, es imposible que crea un Dios conforme a las Escrituras. Si ustedes ven a menudo, todas las religiones crean un Dios, pero ese Dios no es el Dios de las Escrituras, es un Dios que se tiene que aplacar, es un Dios que está distante, es un Dios que es violento, es un Dios que es airado, es un Dios que es indiferente a nuestras necesidades. Y si nosotros leemos al Dios de las Escrituras, ese Dios de las Escrituras es lo contrario de lo que inventaría un hombre o lo que ha inventado un hombre. Por lo consecuente, es imposible realmente que el hombre invente a un Dios conforme a las Escrituras. Y vemos que esa contradicción históricamente con el pensamiento de Freud no tiene evidencia clara de que lo que es un Dios. Por eso, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, estamos entendiendo lo que dice Hebreos, primer principio, ¿cuál es? Es necesario creer que hay un Dios. No creer un Dios según a mi pensamiento, sino que existe un Dios. Los dioses inventados por el hombre no ofrecen apoyo psicológico realmente, sino que son dioses opresores que deben de ser aplacados continuamente según a su ira. Entonces ahí se equivoca Freud. Ahí realmente se está equivocando Freud conforme a la palabra de Dios. Dice en una de sus escrituras que el hombre le tiene miedo a la naturaleza. Pero cuando uno lee realmente la palabra de Dios, ¿a quién más tuvo miedo el hombre? El Señor Jesucristo. Porque dice que cuando ellos estaban en la barca, hubo una gran tormenta. Ellos sentían ahogarse y despiertan a nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos ven el calma, el viento, la lluvia, ¿a quién le tuvieron más temor? A Dios, porque dice en los evangelios que ellos tuvieron un gran temor. Entonces, ahí también es refutable lo que dice Freud. El hombre no crea a un Dios por temor a, no que el temor mayor de un hombre, ¿a quién es? Es a la misma naturaleza. Es a la misma naturaleza de nuestro Dios. No es a la naturaleza misma, sino al Creador. Entonces, en esta refutación, por eso Hebreos dice esto. Necesitamos creer primero en que existe un Dios, en que hay un Dios, por el cual si no hay este principio es imposible, dice en el vivo versículo, agradar a Dios. Entonces, si nosotros no creemos en que hay un Dios, no podemos adorar a un Dios. Y ese Dios está fuera del pensamiento humano, está fuera del concepto humano. Entonces, los falsos dioses son inventados por los hombres y por lo tanto no son como el Dios verdadero. De ninguna manera esto niega la realidad del Dios verdadero. El hombre no hizo al Dios. De hecho,
como lo estamos entendiendo, si fuera por el nombre, el Dios de la Biblia no existiría. Yo quiero que tú vayas al Salmo. Veamos el Salmo número 8. Salmo número 8. Y vamos a leer esa gran pregunta, ¿verdad, hermanos? Del 1 al versículo 4. Y podamos entender este principio. Muy bien. Dijimos, si el hombre no hizo a Dios, de hecho, si fuera el hombre que hace Dios de la Biblia, no existiría. ¿Por qué? Quiero que vean la diferencia entre un Dios imaginario de la mente de un hombre al Dios de las Escrituras. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Muy bien, está hablando primeramente de su nombre Yahweh, que es todopoderoso, todo omnisciente, eterno, infinito, el cual es el creador de todo, sustentador de todo, y después vuelve al nombre Señor, Adonai, que significa el que guarda el pacto, el todopoderoso que guarda el pacto. Y vean, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios eterno. Quiero que ustedes vean el versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Vean la diferencia entre un Dios creado. Un Dios creado tiene que ser aplacado. Un Dios creado tiene que ser realmente tranquilizado por su ira. Pero este Dios, el Adonai, el Eterno, el Creador de todo, el sustentador de la tierra, el que creó los cielos y la tierra, ¿qué hizo? En el versículo 4. Dice, el Hijo del Hombre para que lo visites. Visitó al mundo, vino al mundo, buscó los verdaderos adoradores, fue a buscar a esos adoradores que él tanto anhelaba. Entonces, hermanos, ¿vemos la diferencia? La diferencia entre un Dios que el hombre crea y un Dios verdadero y el Dios de las Escrituras. Entonces, si nosotros hubiéramos creado a este Dios de las Escrituras, no hubiéramos tenido la capacidad de describir un Dios que viene a buscar. Al Adonai que es eterno, al Adonai que es grande, al Adonai que es realmente omnipotente, eterno, al que es el que guarda los pactos. ¿Qué necesidad tendría de venirnos a buscar? Ninguna. E incluso, vean, dice, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo has coronado, versículo 5 del capítulo 8 de los Salmos, y de honra, y lo insiste señorar sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces vemos, hermanos, vemos a ese Dios que creó al hombre. Y no solo está hablando implícitamente a nosotros, sino a alguien más, a su Hijo. Al Dios encarnado que vino al mundo, que vino a buscarnos, que vino a ponernos en paz, el que vino a buscar para que para terminar y estar en el ministerio de que de la reconciliación. Entonces, hermanos, este es el Dios y el fundamento para nosotros poder adorar, ese es el principio. Es el Dios que vino hacia nosotros. Y a ese Dios, si nosotros creemos que existe ese Dios, que le hay, es que es posible entonces de manera positiva agradar a Dios. Este es el principio. Entonces, el hombre que no ha sido regenerado es el aspirante principal y asesino de ¿quién? De Dios. Hace su mejor intento para eliminar a Dios. No intenta inventar al Dios de las Escrituras, no que intenta inventar a dioses falsos. La postura ideológica que afirma que Dios está muerto en el planeta filosófico y en estilos de vida que reafirma que es absurdo de cualquier idea sobre este Dios. Entonces, la mayoría de personas niegan la existencia de Dios de alguna forma. Muchos de los filósofos son ateos.
son denominados como ateos pragmáticos, aunque no rechazan el concepto del Dios, viven como si Dios no existiera. Y quiero que tú vayas. Entonces, de forma natural, ¿qué va a hacer el hombre, hermanos? Si estamos entendiendo, ¿va a crear un Dios falso? No va a crear un Dios conforme a las Escrituras, por lo consecuente que no va a estar adorando a Dios. Entonces, yo quiero que tú vayas a Tito, capítulo número 1, versículo 16, para que entendamos ese principio, para que comprendamos ese principio. Y vean lo que dice Tito 1, versículo 16. Profesaron conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué es una buena obra? Adorar a Dios. ¿Qué es una buena obra? Reconocer quién es Dios. Por lo consecuente, aquellas personas que dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos, ¿qué hacen? Reprueban las obras de Dios, reprueban lo que Dios es, niegan lo que Dios es. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Según a su concepto, según a su idea, simplemente el hombre que no ha nacido de nuevo, simplemente el hombre que no está en la creación, en la incircuncisión de los santos, ¿qué va a hacer? Va a negar a Dios y no va realmente a adorar a Dios. Entonces, el conocimiento del hombre en reconocer a un Dios nunca va a crear al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque va a fabricar otro tipo de Dios que va a aplacar ¿qué? Lo que ellos desean, y ellos necesitan aplacar la ira de Dios. Y vemos lo contrario de las Escrituras. Esa es la gran diferencia entre el pensamiento de una religión y el pensamiento realmente de Dios. Por ejemplo, el Islam. El Islam, ¿qué necesita? Aplacar la ira de Alá. Ellos necesitan hacer muchas cosas para aplacar esa ira. Otras religiones nosotros vemos, ellos necesitan ganarse la salvación a través de medios y de actos. Vemos entonces que todas las religiones llegan a ¿qué? A las obras, por una razón. ¿Cuál es la razón? Aplacar la ira de Dios. Por lo cual jamás pueden hacer la voluntad de Dios y no pueden adorar a Dios. Entonces, hermanos, ese es el principio. Las personas que pueden profesar y decir, bueno, conozco a Dios, pero todo lo hacen según a su voluntad, según a sus deseos, según a sus anhelos, ¿qué están haciendo realmente en esos hechos? Primero, son abominables, son rebeldes y por lo consecuente que son reprobados. En ese principio, entonces, hermanos, estamos entendiendo qué es la verdadera adoración, qué es estar en la incircuncisión verdadera. Es tener un buen conocimiento de la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Quiero que vaya a 1 Corintios, versículo 9:27. Y dice así. 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo que pongo en servidumbre no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este es un principio, hermano. Eliminados por tratar de adorar a Dios de manera que errónea. Eso es lo que está diciendo él. Él se sometía a la voluntad de Dios, se sometía a la verdadera adoración. ¿Para qué? Para que no sea eliminado. El cual siendo él que defensor del evangelio. Entonces, hermanos, este es un principio real. ¿Qué es el principio? Debemos de guardar la fe, guardar el testimonio como lo hizo ¿quién? Quiero que tú regreses a Hebreos 11, versículo 5 y veas. Por la fe no que fue traspasado para que no vea muerte y no fuera hallado. Ese es un principio, hermanos. Enoc, ¿qué hizo? Caminó con Dios, el cual, ¿qué estamos entendiendo? Fue un verdadero adorador, el cual se fue caminando con Dios, el cual Dios se lo raptó y se lo llevó hacia el cielo. Entonces, ¿qué estamos entendiendo?
El verdadero testimonio guarda el verdadero evangelio para dar evidencia de quién es Dios. Por lo consecuente, ¿qué me da? Un adorador perfecto. Un adorador que está en la fórmula, un adorador que camina con Dios, un adorador que avanza en la fe. Entonces, hermanos, ¿usted está entendiendo? Esto es una regla, es un principio. Y quiero que ustedes vean la regla. ¿Desde cuándo empieza esta regla? Adán y Eva. Adán y Eva, ¿dónde vivían? En el Edén, el cual ellos caminaban con Dios. Y cuando ellos dejaron de caminar con Dios y le creyeron a Satanás, ¿qué sucedió? Fueron sacados del Edén, fueron extraídos del Edén. Inmediatamente, cuando hay pecados, ¿qué hizo el hombre de forma natural entonces? Se esconde de Dios. No quiere estar delante de la presencia de Dios, no quiere estar delante de Dios, no quiere adorar a Dios. Esa es la verdad. No desean la adoración, por lo cual no están en la incircuncisión de la adoración, por lo cual realmente simplemente han profesado de conocer a Dios, pero sus acciones, ¿qué están haciendo con ellos? Lo están negando. Incluso esas acciones en base a su conocimiento, ¿cómo son delante de Dios? Son abominables, son realmente detestables, no son deseables e incluso, ¿qué estamos viendo? La incapacidad del hombre de poder adorar a Dios según a qué? A sus pensamientos, a su voluntad y al deseo de Dios. Entonces, hermanos, este es el punto. Debemos de entender que si en esa fe no podemos agradar a Dios, y es necesario tener esa fe, y no solo es necesario, sino que era en el primer principio, creer que existe un Dios. Entonces, hermanos, para nosotros, ¿cuál sería el primer don que debemos de tener? El don de la fe. Si yo no tengo el don de la fe, no, de allí no puede partir nada. Podemos llamarle el don primario, el don de la base, el don que de allí nace todo tipo de don. Entonces, hermanos, estamos entendiendo eso. Tratar de actuar como si Él no existiera. Eso es lo que estamos viendo ahí. La humanidad ha seguido ese patrón a lo largo de la vida. No desea estar delante de Dios. No desea. Puede hacer una manera hipócrita de adorar a Dios, fingir que adora a Dios, pero realmente no está en la forma. Quiero que tú vayas a Romanos capítulo número 1, versículos 19 y 20. Romanos capítulo número 1, 19 y 20. Este es un principio, hermanos. Vean, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Nosotros los hombres sabemos en nuestro corazón que existe un Dios verdadero, por lo que dice el versículo 19. Y vean, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿De dónde, hermanos? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no, que dice, no tiene excusa. Entonces, todo ser humano entiende y comprende que hay un Dios, ¿sí? No rechaza el concepto de un Dios, pero sí rechaza al Dios de las Escrituras. Crean otros dioses, a su imagen y a su semejanza, según sus pensamientos, para ser más claros. Pero eso no da y no les quita la excusa de que existe Dios. ¿Por qué? Porque Dios se lo manifestó y se lo dio de manifiesto. ¿A quiénes? A esas mismas personas. Entonces nosotros estamos entendiendo ese principio. Estamos comprendiendo por el cual nosotros debemos de comprender que por eso dice Hebreos que debe de existir ese Dios. ¿Y cuál es el primer principio? Creer, le hay. Creer que le hay. Ese es el primer principio para nosotros empezar a adorar a Dios de una manera real. Y veamos, versículo 21 ahí mismo. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ni que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, hermanos, ¿qué estamos entendiendo?
Primero, habiéndolo conocido, ¿qué significa? En sus conciencias hay una realidad y una existencia que hay un Dios. Pero ellos que prefieren no darle gloria a Dios. Esto está hablando, hermanos, en el reconocimiento simple de la naturaleza. Decir, por ejemplo, hoy llovió, gracias a Dios. Por ejemplo, el poder trabajar también la misma tierra. Ellos creen que por sus manos, por su capacidad, por su intelecto, ellos tienen lo que tienen en el fruto de la tierra y no darle gloria a Dios de lo que Él dio según a la tierra que Él creó y dio para que nosotros la sojuzgáramos y la multiplicáramos. Entonces, ese es el principio. ¿Qué cosa? De las cosas más simples que se manifiesta según ahí Romanos. ¿Qué se manifiesta? La gloria de Dios, porque dice que todo desde la creación claramente visible desde el mundo, siendo entendidas por medio de todas las cosas, de modo que no tengan excusas. Entonces, no solo la creación misma como ser humano, sino la creación misma, la que nosotros estamos viendo como los cielos, la tierra, la lluvia, el sol, los frutos que da la misma tierra. En esa creación misma se manifiesta la gloria de Dios y nosotros como un entendimiento claro damos gloria a Dios, pero los corazones que están entenebrecidos, los corazones que no han adorado a Dios de manera verdadera, que niegan la gloria de Dios y se otorgan y se roban la gloria de Dios. Entonces estamos entendiendo que ese es el principio por el cual habíamos leído nosotros, creer que le hay, creer que existe ese Dios. Tenemos que entender eso. Por lo consecuente, vemos las consecuencias del pecado en la existencia del hombre. Entonces, ¿qué estamos viendo, hermanos? ¿Por qué el mundo está en la decadencia que está? ¿Por qué el mundo realmente vive en el momento en que está viviendo? Por esa realidad. No le están dando gloria a Dios. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Muchas de las iglesias no están adorando a Dios. Muchas de las iglesias están adorándose a sí mismos y se están haciendo sabios y se están haciendo necios, creyendo que incluso ayudan un poco a Dios, que las escrituras ya están pasadas de moda, ya no están de acorde al momento, ya no están de acorde a lo que estamos viviendo, por lo consecuente necesitamos ayudarlo un poquito más, con una predicación de motivación, con un coaching, con una predicación psicologizada, y no demos tanto palabra de Dios porque esa ya pasó de moda. Eso fue para Moisés, que no es la misma época en el actual en la que yo vivo. Entonces, hermanos, vemos cómo es alterado eso, vemos cómo es alterado realmente ese orden, por lo cual hay una reprobación mental en el cual los hombres no están pudiendo adorar a Dios, y muchas de las oraciones que se están dando en los supuestos y en las supuestas iglesias, en los supuestos servicios, simplemente son adoraciones a demonios, son adoraciones y profesiones falsas, como lo leímos en Timoteo. Esa gente está profesando conocer a Dios, pero realmente todas sus adoraciones, todos sus servicios, todos sus ministerios solo están negando esas acciones y están simplemente siendo abominables y detestables, como quien, hermanos, si usted se recuerda, como el pueblo judío. Allá en unos estudios anteriores vimos cuando incluso ese pueblo judío, según a la fórmula, entregaban sus becerros. Según a la fórmula llegaban y daban los corderos más gordos, los más bellos, los más limpios. Pero ¿qué les dijo Dios? Yo ya estoy cansado, harto de sus adoraciones, sus fiestas, sus himnos solemnes. Él ya estaba cansado. ¿Por qué? Porque no estaba en la esencia. No había realmente en la esencia del corazón una verdad. Creer que le hay. Y ese es un principio. Debemos de entender ese principio. Nosotros debemos creer que existe ese Dios. Y no solo existe ese Dios, sino que es que galardonador. ¿De quiénes? De lo que buscan. ¿Qué significa galardonador? Es el que premia.
Nosotros por eso, como buenos creyentes, ¿qué hacemos? Nuestra adoración en excelencia, en perfección, aunque estemos imperfectos. ¿Y cómo podemos hacer una adoración perfecta en mi imperfección? En la gracia del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento del Espíritu Santo, allí estamos en la perfección, como lo habíamos leído nosotros en los Salmos, ¿no? Vemos nosotros esa adoración perfecta que es formada allí en el Salmo 8, pasando un poco más al Salmo 8, para que podamos entender la adoración perfecta. ¿Y la adoración perfecta en qué se está basando, hermanos? En Dios, en sus atributos. Por eso vemos los nombres principales, Jehová y el nombre Señor. ¿Por qué David empieza eso? Porque son las características de nuestro Dios, como así le mandó a ¿quién? A Moisés. ¿Qué le dijo a Moisés? Ve y diles, testifica, predícales. ¿Qué cosa? Que yo soy Jehová el misericordioso, que yo soy Jehová el bondadoso, que yo soy el lento para la ira y grande misericordia, y que guardo la paz y el pacto de paz. Entonces, ¿qué vemos? Vemos incluso que después dice, y que yo visito las maldades de quién, de sus padres y de sus padres, de sus padres y de sus hijos. ¿Qué estamos entendiendo? Él es juez, Él es el que evalúa, Él es el misericordioso, Él es el bondadoso, Él es el lento para la ira, Él es el que guarda el pacto. Entonces estamos entendiendo realmente por qué el salmista en su adoración empieza con Dios. Es que Dios en la adoración, se centra en Dios. La adoración exalta el nombre de Dios. Eso son grandes maravillas lo que estamos viendo. Son hermosuras, hermanos, que el Espíritu Santo nos está llevando a esa realidad tan gloriosa. Y no solo nosotros estamos entendiendo que ese es ese Dios, sino que es que lo que estamos leyendo en Apocalipsis. Dándole gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador del universo. Él es el sustentador del universo. Entonces, hermanos, vemos cómo encajan las escrituras de manera perfecta en un adorador perfecto que es David. Y está diciendo, cuando veo tus cielos y obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formases. ¿Qué está haciendo ahí David, hermanos? Él está viendo la creación y está exaltando a Dios como el creador. Y aquí vemos lo contrario, en Romanos capítulo número 1. ¿Qué vemos lo contrario? Niegan la existencia de Dios, niegan que Dios hizo eso y se envanecen sus razonamientos, se vuelven necios, cambian la gloria y la cambian ¿a qué? A la creación, a ellos mismos, a sus deseos, a sus anhelos, a sus pensamientos. Por lo cual, hermanos, vemos nosotros lo importante de la adoración, lo fundamental de la adoración. Y vean el versículo 28 ahí mismo en Romanos capítulo número 1 y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta ¿a quién? A Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esta sociedad, cuando nosotros vemos realmente a aquellas personas que son egoístas, aquellas personas que viven en sí mismo como vive esta sociedad, por eso no hacen en sus comportamientos cosas lógicas, no que hacen cosas que son reprobadas, cosas que no son coherentes, cosas que realmente, como dice la palabra ahí, que no conviene, que no son funcionales, según a qué, a lo que Dios diseñó. Vemos esas leyes que simplemente reprueban la voluntad de Dios y se ven tontas, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos que nosotros tenemos la capacidad de sojuzgar y someter la tierra y poner en la pirámide de creación, ¿a qué? Al animal a nivel del hombre. Es torpe, es ridículo. E incluso, ustedes entienden qué es el someter la tierra y el dominar la tierra, es un privilegio. ¿Por qué? ¿Quién creó la tierra? Dios. ¿Y de quién era el dominio? De Dios. Y a nosotros que nos entregó ese privilegio. Por eso somos hechos a la imagen y semejanza y su gloria nos es manifestada. Incluso,
como veíamos en otro momento. Es tan necio sustituir a un animal por un niño. Cuando un niño, ¿qué es? La imagen de Dios glorificada. Es la forma y la excelencia de la misma creación. Entonces, es tan reprobante ese pensamiento, es un pensamiento totalmente reprobado que no conviene. Y hemos visto en nuestros estudios que realmente la disminución de la tasa infantil que arruina las mismas sociedades, destruyen los mismos sistemas. Los sistemas ya no son sostenibles. ¿Por qué? Porque como ya no hay una generación que empuje y sostenga a los que ya están saliendo, ¿qué hace el sistema? Se destruye. ¿Y qué necesitan hacer? Llamar a otros que no son de su pueblo, que no son de su raza, y solo terminan destruyendo la misma ciudad. Por lo consecuente, vemos esa reprobación de ese pensamiento. Vemos nosotros que simplemente poner el animal a nivel de un hombre destruye totalmente sociedades. Entonces, hermanos, debemos de entender ese principio. ¿Cuál principio? Los verdaderos adoradores van a estar ¿en dónde? En la existencia de un verdadero Dios, el cual le va a dar el equilibrio. Pero acuérdate, ¿cuál es el pecado fundamental del hombre? ¿Cuál es el pecado esencial del hombre? Quiero que tú vayas y veas lo que dice Génesis versículo 3. Por eso niegan a Dios. Por eso no quieren adorar a ese Dios. ¿Por qué? Porque se creen dioses. Le roban la gloria a Dios. Vean ese pecado. Génesis 3, versículo 5 dice, sino que sabes si Dios el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios y sabiendo el bien y el mal. Ahí está el pecado. Y seréis como Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos entendiendo entre la filosofía humana y el pensamiento divino, nunca vamos a formar un Dios al Dios de las Escrituras, según al Dios de Abraham, según al Dios que nosotros encontramos. Vamos a formar un Dios según a qué? Nosotros. Vamos a negar a ese Dios por ese principio, porque nos creemos dioses. Entonces, el hombre no ha inventado a Dios. El hombre desea incluir a un Dios en su existencia, pero de manera en que él pueda ser su propio Dios. El hombre no regenerado desea que Dios salga entonces ¿de qué? De su vida. Se encuentra de formas a lo largo de las Escrituras. Nosotros estamos entendiendo realmente entonces ese principio. Debemos de entender ese principio. Que para ser un verdadero adorador debemos de creer que le hay, que existe un Dios. Y para caminar en este mundo, como fue Enoc, que fue traspuesto, para no ver muerte, para no ser hallado, ¿qué debemos de hacer? Primero, creer que leal a través de la fe, porque si en ese principio es imposible, entonces que agradar a Dios. Y ahora ya entendemos por qué la palabra de Dios dice, porque es necesario el que se acerque a Dios, crea que le hay. Y este es el punto de esta noche. Debemos de entender que Dios existe. Debemos de entender quién es Él. Y esa es la prioridad de nuestra adoración. Y solo allí va a ser nuestra adoración como aceptable. ¿Según a qué? A la demanda de Dios. Dios desea que nosotros le conozcamos. Dios desea para que nosotros podamos en nuestros corazones adorar al Dios verdadero. El objetivo entonces de la adoración debe ser correcta. Nuestra adoración debe ser aceptable según a qué, a lo que Dios demanda y a lo que Dios dice y a la fórmula en la que Él diseñó. Debemos tomar en cuenta cómo quiere Dios que nosotros le adoremos para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Oremos. Señor, damos gracias, Padre, por esa verdad, una verdad tan grande que hoy tenemos. Que podamos, Señor, ser verdaderos adoradores.
nosotros creemos que hay. Y hay una promesa ahí. Podemos estar en la fe para poder adorarte. Permítenos, Señor, estar en la fe. Creer en que tú existes para servirte y adorarte eternamente y para siempre. Como dice Apocalipsis, para ser reyes y sacerdotes y poder adorar para tu gloria y para tu honra. Y aquellos que ignoran ese entendimiento, creer que le hay, corren un riesgo, porque crean un Dios a su imagen y semejanza, porque crean un Dios y adoran a la naturaleza, mas no al Creador. Y cambian la gloria hacia los hombres, hacia las bestias, hacia imágenes, a otras cosas, y el cual tú solo lo entregarás a la reprobación. Que veamos, Señor, el momento en donde estamos viviendo, entendiendo, Señor, podamos comprender que no es el tiempo de jugar a la iglesia ni de jugar a ser creyentes, sino de comprometernos con el Evangelio y vivir el Evangelio para poder adorarte eternamente y para siempre. Bendícenos con toda bendición dada de los cielos, con toda gracia, que podamos vivir de las profundidades de la gracia, de la anchura y de la altura, para tu gloria. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.